El aire olía a hierro y humedad cuando Clara Serrano escuchó su nombre susurrado entre las piedras. No había nadie. Solo el eco del viento rozando las fachadas del pueblo vacío. ¿Quién está ahí?, murmuró, con la voz temblando. El reloj de la plaza marcaba las 12, pero las campanas no sonaban. Una grieta delgada cruzaba el suelo frente a ella, brillando con un resplandor que no parecía de este mundo. Dio un paso, y la tierra suspiró, como si recordara algo antiguo. El cielo se tornó gris-violeta, y los pájaros huyeron en silencio. Su corazón golpeó con fuerza, mientras una fotografía caía de su bolsillo. Su familia, pero con un rostro borrado. «Eso no puede ser», dijo, retrocediendo. La grieta pulsó, viva como si respirara. Una voz infantil la llamó de nuevo. «Vuelve antes de que sea tarde». Clara levantó la vista. En el reflejo del vidrio del ayuntamiento, alguien estaba detrás de ella. Pero cuando giró, no había nadie. Al amanecer, Clara no pudo recordar cómo había llegado a casa. El sonido del viento aún vibraba en sus oídos, y la grieta seguía ardiendo en su mente. Encendió la radio, pero todas las emisoras emitían un murmullo incomprensible, como voces hablando al revés. «No fue un sueño», susurró, tocando su frente. En la mesa, la fotografía borrada seguía allí, húmeda, como recién sacada del río. Un gato maulló desde la ventana, pero al mirar, vio su propio reflejo, y por un instante no tenía rostro. Su respiración se cortó. Cerró los ojos con fuerza, intentando recordar la última vez que alguien la llamó por su nombre. El reloj de la pared marcaba la misma hora una y otra vez. ¿El tiempo también había dejado de moverse? El pueblo amaneció envuelto en una niebla espesa. Clara salió a la calle con paso lento, observando cómo las casas parecían cambiar de forma entre parpadeos. «Buenos días», dijo al panadero, pero él la miró confundido. «¿Clara quién?», preguntó. Un escalofrío recorrió su espalda. El olor a pan recién hecho se volvió agrio. Las sombras en los muros parecían moverse con vida propia. Una mujer cruzó la plaza, idéntica a ella, pero más pálida. Clara corrió tras ella, tropezando con el mismo punto donde la grieta había estado. El suelo estaba intacto. Cerró los ojos y escuchó, y entre el silencio, la voz infantil volvió. «Aún no es tarde». El sonido de una campana rompió el aire, aunque la torre estaba vacía desde hace años. Clara levantó la mirada. El reloj seguía marcando las 12. Un anciano se acercó lentamente, su rostro lleno de arrugas y culpa. «La grieta ha vuelto», murmuró, sin mirarla. Clara lo tomó del brazo. «¿Qué sabe usted?». El hombre retrocedió, temblando. «Lo que se abre no siempre se puede cerrar». Antes de que pudiera decir más, el viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas. Cuando Clara volvió a mirar, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras y el miedo creciendo en su pecho. Esa noche, Clara soñó con el pueblo sumergido bajo un lago. Las casas brillaban bajo el agua, y una niña nadaba entre ellas, sosteniendo la misma fotografía borrada. Al despertar, su almohada estaba húmeda. Fuera, la luna se reflejaba en los charcos como si esperara su respuesta. Clara se levantó y miró hacia la plaza. La grieta había vuelto a brillar, esta vez más grande, como una herida abierta. «¿Qué es lo que quiere de mí?», susurró. Una brisa fría recorrió la habitación y las luces parpadearon. El tic-tac del reloj se detuvo, y por primera vez, el silencio sonó como una advertencia. La oscuridad cubría el pueblo mientras Clara Serrano corría por las calles estrechas,
con el eco de sus pasos resonando contra las paredes. La grieta en el suelo seguía brillando en su mente, y cada paso la acercaba más a la verdad o a su perdición. «No puedo», murmuró jadeando. El aire era denso, como si algo estuviera esperando, observando. El viento comenzó a arremeter, sacudiendo las ventanas, cuando vio a una figura desaparecer en la esquina. Era él, la misma sombra del día anterior, el que había desaparecido. Clara aumentó la velocidad. «¡Espera!», gritó, pero la figura seguía avanzando, ajena a su presencia. El pueblo estaba en silencio, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Cuando alcanzó la esquina, la figura se detuvo, girándose lentamente, como si lo hubiera estado esperando. «¿Por qué me sigues?», preguntó Clara, con la voz quebrada. La figura no respondió, solo levantó una mano y señaló el callejón oscuro ante ella. La respuesta se sentía cerca, pero algo en el aire la hizo dudar. Debería seguir. Respirando pesadamente, Clara se detuvo en la entrada de un pequeño café cerrado. El silencio la rodeaba, y el eco de sus pasos se desvaneció entre los muros. Se apoyó contra la puerta, mirando el callejón que había seguido la figura, con el corazón desbocado. A lo lejos, las campanas sonaron de nuevo, pero esta vez el sonido se volvió más distante, como si viniera de otro tiempo. «Esto no tiene sentido», pensó. Miró sus manos, temblorosas. El roce del viento la hizo volver a la realidad. Al fondo, una luz titiló en la ventana de una casa. ¿Sería alguien? ¿Alguien que pudiera ayudarla? Clara se acercó, pero antes de poder tocar la puerta, la luz se apagó. Un sudor frío recorrió su espalda. El pueblo había comenzado a cerrarse sobre ella. ¿Qué estaba pasando? De repente, Clara sintió una presencia. No era solo el viento ni el eco del pueblo, era algo más profundo, más antiguo. Al girarse, vio una figura más en la esquina del café, el hombre que había visto antes. Su mirada era fija, vacía, como si la estuviera analizando. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Clara con voz firme. La figura dio un paso adelante, y aunque sus palabras fueron suaves, el peso de su voz cayó sobre Clara como una losa. «Lo que buscas no lo entiendes. Te estás acercando demasiado», dijo. Clara dio un paso atrás, la piel erizada. La figura avanzó lentamente, como si no hubiera prisa, su sombra alargándose sobre el suelo. «¿Quién eres?», exigió Clara. Pero el hombre no respondió. Solo una sonrisa extraña apareció en su rostro. «Nos vemos pronto, Clara», murmuró, antes de desaparecer en la oscuridad. El aire se volvió pesado y caliente. Clara no pudo evitar preguntarse qué estaba realmente buscando. Clara caminaba, la mente agitada por las palabras del extraño. ¿Qué significaban? Se sentó en una banca cerca del parque, su cuerpo pesado por la fatiga. El aire fresco la tranquilizó un poco. Estaba sola, o al menos eso pensaba. De repente, una voz conocida se unió a la quietud, la de su madre. «Clara», dijo la voz, suave, casi un susurro. Se giró buscando entre las sombras. Allí, a unos metros, una figura se acercaba, su madre, con su expresión acostumbrada, aunque había algo diferente en su porte. «Madre», susurró Clara, mientras el sonido de los árboles moviéndose llenaba el aire. La figura se detuvo. «No todo lo que parece es lo que es», dijo la madre, su voz cambiando ligeramente. «Tu destino está atado a esta tierra, y lo que has olvidado te está llamando».
Clara dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el miedo nuevamente en su garganta. La mujer no respondió, solo desapareció en la niebla. El frío de la noche la despertó de su trance. Clara se levantó, decidida a seguir adelante. Ya no podía ignorar lo que pasaba. No podía seguir preguntándose qué era real y qué no lo era. Algo oscuro estaba en juego, y ella era parte de él. Caminó hacia el centro del pueblo, los pasos resonando con una nueva determinación. No me voy a detener, murmuró para sí misma, mientras las calles vacías la rodeaban. Cada esquina era una amenaza, cada sombra un enemigo, pero había algo más, una verdad que debía encontrar, no solo para salvarse a sí misma, sino para desvelar lo que el pueblo había ocultado durante tanto tiempo. En lo profundo de su ser, Clara sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario, aunque eso significara desafiar al tiempo mismo. La casa de Clara Serrano parecía en calma. Las luces se encendían y apagaban lentamente, como si respiraran. Estaba sola, pero la sensación de que algo había cambiado era innegable. Había recibido un mensaje extraño: te estoy esperando. Con paso firme, se dirigió a la puerta, su corazón latiendo rápido. Al abrir no encontró a nadie, solo una carta caída en el suelo. La recogió, y dentro había una fotografía de ella misma, pero con un extraño brillo en los ojos, uno que no recordaba haber visto nunca. «Esto no está bien», pensó, la inquietud invadiéndola. Antes de poder reflexionar más, escuchó pasos acercándose. Clara miró por la ventana y vio a un hombre que se acercaba rápidamente, pero no era un desconocido. Era Andrés, su viejo amigo. ¿Qué hacía él aquí tan tarde con esa mirada tan vacía? Al acercarse, Andrés sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Sé lo que has estado buscando, Clara», dijo. «Es hora de que veas la verdad». Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Algo no estaba bien, pero lo peor estaba por llegar. Andrés la observó detenidamente, sus ojos llenos de algo que Clara no podía descifrar. «Has llegado demasiado lejos, Clara», dijo en voz baja, su tono grave. Clara dio un paso atrás, su mente aún nublada por la revelación de la fotografía. «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz tensa. Andrés se acercó lentamente, sus palabras cortadas por el miedo en sus ojos. «El pueblo está cambiando. Lo que ves, lo que sientes, no es real», explicó, su mano temblando. Clara no entendía, pero podía sentir que algo estaba profundamente mal. La conexión entre ambos crecía, pero era una confianza que se sentía peligrosa. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir», dijo él, acercándose más, tan cerca que casi podía oler su aliento. El silencio fue pesado, y el corazón de Clara latió más rápido, sabiendo que algo más oscuro se escondía detrás de sus palabras. Al final, Andrés soltó una sonrisa que le heló la sangre. «Lo que buscas no tiene fin, Clara». Las palabras de Andrés resonaban en la cabeza de Clara, pero algo no encajaba. «¿Cómo puedes decirme esto?», preguntó, su voz rota por el shock. La duda comenzaba a arrastrarla. «Todo esto es un juego, ¿verdad?». Andrés se acercó aún más, su mirada fija en ella. «No es un juego, Clara», dijo, casi en un susurro. «Es la realidad, y esa es la peor mentira de todas». Clara no podía entender. «No puede ser. No puedes estar hablando en serio», murmuró. Pero Andrés
Le tomó la mano con firmeza. «Es más real de lo que piensas», insistió. Clara observó su rostro, buscando alguna señal de mentira, pero no la encontró. La verdad que él ofrecía era más dolorosa que cualquier mentira. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con un tono casi desesperado. Andrés la miró por un largo momento antes de decir: «Lo que tienes que hacer es enfrentarte a lo que te hemos ocultado». Las palabras de Andrés se quedaron flotando en el aire como una amenaza, y Clara se sintió atrapada entre el pasado y lo que podría ser el fin de todo lo que conocía. El rostro de Clara palideció al escuchar las palabras de Andrés. «No, no puede ser», susurró, y entonces lo vio. Un brillo en los ojos de Andrés, un destello de algo oscuro. Sin previo aviso, él la empujó contra la pared. La sorpresa en su rostro no era solo la del miedo, sino de la traición. «¿Eres parte de esto, Clara?», exclamó él, sus ojos ahora fríos como el hielo. Clara intentó liberarse, pero Andrés no la dejaba ir. La rabia, la frustración y el dolor se mezclaron en su mente. «Me has mentido todo este tiempo», dijo entre dientes, su cuerpo temblando. Andrés sonrió con dureza. «No tienes idea de quién eres, Clara, y no lo harás hasta que sea demasiado tarde». El mundo de Clara se derrumbó en ese instante. Todo lo que había creído, todo lo que había confiado, era una mentira. La verdad que Andrés había ocultado la golpeó con una fuerza imparable. ¿Cómo había llegado hasta aquí? El frío la invadió, y en un instante supo que el camino hacia adelante estaba marcado por una decisión que cambiaría todo. El eco de la traición resonaba en los oídos de Clara mientras se alejaba de la casa, sus pasos vacíos y pesados. La angustia la consumía, pero una chispa de determinación la mantenía en marcha. «¿Cómo pude ser tan ciega?», pensó, su mente envuelta en el caos. Andrés había sido la clave, pero también la condena. Ahora todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, todo era una mentira. Sabía que no podía detenerse. Clara levantó la cabeza, mirando al pueblo que una vez pensó que conocía, ahora lleno de secretos y mentiras. A lo lejos, una sombra la observaba. Ella no podía volver atrás, no podía vivir en la mentira que había sido tejida alrededor de ella. Tenía que seguir adelante, aunque eso significara perderlo todo. Clara decidió que la única forma de deshacer lo hecho era enfrentar lo que venía, la verdad, por amarga que fuera. El silencio era denso en la casa de Clara Serrano. Los ecos de la traición aún resonaban en su mente, pero el aire parecía más ligero ahora, como si todo estuviera calmado, pero solo momentáneamente. La luz del sol se filtraba por la ventana, lanzando sombras largas y frías sobre el suelo. Clara caminó despacio, sintiendo el peso de cada paso. Todo lo que había aprendido, todo lo que había creído, parecía desmoronarse como un sueño al despertar. «¿Cómo pude no ver esto?», pensó, su mente oscurecida por el dolor. Una leve brisa movió las cortinas. Se detuvo frente al espejo y vio a la persona que reflejaba. No era la misma. No era la persona que había sido antes de la grieta. El cambio era sutil, pero el peso de lo descubierto la inundaba. Entonces vio la foto sobre la mesa. La misma imagen que había encontrado antes ahora estaba completa. Algo había cambiado en ella, algo más profundo. El rostro en la foto, lo entendió finalmente, era suyo, pero era otra versión de ella misma. Una versión que nunca había conocido. El recuerdo de Clara la golpeó de repente, como una ola de frío. Recordó un día en el pasado, en la misma casa. Andrés le había hablado de un secreto, algo que debía saber,
pero que ella nunca entendió. En ese momento pensó que era solo una advertencia, un cuento. Pero ahora la verdad comenzaba a filtrarse, pieza por pieza, como un rompecabezas que nunca quiso armar. El tiempo no es lineal, le había dicho Andrés. Estás atrapada en un ciclo que no entiendes. Ella había reído, pensaba que era una metáfora, una forma de evadir lo que realmente sucedía. Pero en ese instante comprendió. Cada momento, cada acción había sido predestinada. Las cosas no habían sucedido por casualidad. Había algo mucho más grande que los controlaba. Y Clara ya no podía ignorarlo. La grieta no era solo un fenómeno en su pueblo. Era una ruptura en el tiempo mismo, y Clara estaba en el centro de ella. La pregunta ahora era, ¿por qué? Clara caminaba por el pueblo. La sensación de estar observada la envolvía. El aire estaba más pesado que nunca. En la plaza, Clara se encontró con el guardián de secretos, el hombre que había estado guardando la verdad, todo lo que le había sido ocultado. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo él, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. Clara lo miró, su corazón palpitando con fuerza. «Sabías lo que pasaba y no me lo dijiste. Todo esto, todo lo que ha sucedido, tú lo sabías», dijo, la acusación en sus ojos. El guardián de secretos suspiró. «Lo que oculté fue necesario para mantener el equilibrio. No podía dejar que lo supieras. El tiempo, Clara, el tiempo es más frágil de lo que imaginas». Clara tembló al oír esas palabras. «¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo ha hecho?», exigió saber, su voz un susurro de desesperación. El hombre la miró en silencio antes de responder. «El enemigo no es quien crees, y tú misma lo has sido todo el tiempo». La verdad, por fin, estaba al alcance de Clara. El guardián de secretos reveló lo que ella nunca imaginó. El verdadero enemigo no era otro que su propia familia, los ancestros que habían sellado el destino del pueblo. Tu madre fue la clave, Clara. Ella estaba destinada a proteger el secreto, pero lo rompió. Ella fue la primera en traicionar el pacto. Clara sintió el dolor atravesarle como una daga. Su madre, la figura que más había amado, había sido parte del mal que ahora amenazaba su vida. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. La rabia mezclada con incredulidad. El guardián la miró fijamente, sin responder. «Porque el ciclo debía cumplirse. El tiempo ha de repetirse para que todo se salve o se destruya. Y tú eres la llave, Clara. Tienes que elegir, destruirlo todo o sellarlo una vez más». Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Realmente podía decidir el destino de todos, incluso de su madre? Clara se quedó sola, el peso de la verdad sobre sus hombros. «Todo esto ha sido una mentira», pensó mientras observaba el pueblo vacío. Las sombras de los edificios parecían moverse como si la tierra misma respirara. Clara ya no era la misma. Sabía que tenía que enfrentarse a lo que venía. No podía retroceder. «Entonces, esta era la verdad todo el tiempo», susurró, su voz temblorosa, pero firme. No había vuelta atrás. La grieta en el tiempo no podía sellarse sin un sacrificio. Clara entendió finalmente lo que debía hacer. Con una respiración profunda, se giró hacia el horizonte, lista para enfrentar lo que debía. Todo lo que quedaba era el último paso, enfrentarse a su destino. ¿Este es el fin o el comienzo de algo aún más oscuro? El aire estaba denso, pesado. Clara Serrano no podía respirar. Su pecho se levantaba con dificultad mientras caminaba hacia el centro de la plaza. Las luces titilaban a su alrededor,
como si todo estuviera suspendido en el tiempo. La ciudad estaba en silencio absoluto, pero los pasos de Clara resonaban en la quietud de la noche. A lo lejos, la figura de Andrés apareció, sus ojos fríos y decididos. «¡Hoy termina!» «Clara», dijo, su voz grave y cortante. Clara se detuvo, mirándolo fijamente, el miedo latente en su pecho, pero también algo más, una furia callada. «No tienes idea de lo que estás haciendo», respondió, su voz temblando, pero su determinación más fuerte que nunca. El tiempo parecía ralentizarse. Las sombras se alargaban mientras el viento empezaba a soplar. La sensación de que todo estaba por colapsar se apoderó de ella. El choque se acercaba. La verdad ya no importaba. Lo único que importaba era lo que sucediera ahora. En ese instante, frente a Andrés, ¿qué opción quedaba? ¿La lucha o la rendición? Clara dio un paso adelante, su mirada fija en Andrés. El viento comenzó a arremeter, levantando polvo y escombros a su alrededor. «¿Por qué lo hiciste, Andrés?», preguntó, con el corazón golpeando en su pecho. «Todo esto, todo lo que hemos vivido, era una mentira». Andrés la miró con una sonrisa amarga. «Tú eres la mentira, Clara. Yo solo soy el mensajero. La verdad está en tus manos. Siempre lo estuvo». Clara dio un paso atrás, la rabia surgiendo de su interior. «¿Qué has hecho con mi madre? ¿Dónde está ella?», gritó, su voz quebrándose. Ella solo fue una pieza en el rompecabezas, como tú. Y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado, ya no tiene sentido. Las palabras de Andrés caían sobre Clara como una lluvia helada. Cada palabra la hería, pero la rabia que sentía hacia él la empujaba a no rendirse. Tenía que detenerlo, pero ¿a qué costo? De repente un grito rompió el silencio. Clara giró rápidamente y vio a su madre atada y rodeada de sombras. «¡Madre!», gritó, corriendo hacia ella. Andrés no la dejó avanzar. «No te acerques a ella», exclamó. Clara lo miró con furia. «La dejarás ir. No te atrevas a tocarla». Andrés se acercó a ella, su rostro ahora serio y frío. «¿Y qué harás, Clara? Vas a detenerme. Tú no eres la heroína aquí. No eres la que puede salvar a todos. Tú eres solo una pieza más en este juego». Clara sentía su cuerpo temblar, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. «Entonces, será el último juego que juegues», dijo, con voz firme, antes de abalanzarse hacia Andrés. Clara ya no podía dudar. Todo lo que había sido, todo lo que había creído, estaba siendo desmantelado. El único camino era hacia adelante, sin importar el costo. El choque fue brutal. Clara se lanzó sobre Andrés, luchando con todas sus fuerzas, mientras él la empujaba de vuelta, su rostro congelado en una expresión de desdén. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, Clara», gritó Andrés mientras la sujetaba. Pero Clara, con lágrimas en los ojos, no se detuvo. «Tú no eres el único que tiene poder aquí», dijo, golpeando su pecho. Andrés se tambaleó, sorprendido por la fuerza de Clara. «Eso es lo que siempre has sido, ¿verdad?», dijo él, riendo fríamente. «Creíste que todo era solo sobre ti, pero este mundo ya no te pertenece». Clara lo miró con furia y determinación.
No me importa lo que hayas hecho. No dejaré que te lleves todo lo que amo. Fue en ese momento cuando Clara entendió la magnitud del sacrificio que tendría que hacer. ¿Sería capaz de destruir a Andrés y salvar lo que quedaba de su alma? El suelo estaba cubierto de escombros y Clara yacía allí, respirando con dificultad. Las manos ensangrentadas, su cuerpo marcado por el enfrentamiento, miró al cielo. El sol comenzaba a salir, pero todo lo que había conocido había cambiado. Su madre estaba a salvo, pero el precio había sido alto. Clara sabía que no podía volver atrás, no podía olvidar lo que había hecho. Así que esta fue la verdad todo el tiempo, susurró, las palabras cargadas de dolor. Todo esto ha sido parte del destino. Un destino del que no puedo escapar. Pero en ese momento, algo dentro de ella se despertó. No importaba lo que había perdido. Lo único que importaba ahora era lo que tenía por delante. Se levantó, el viento acariciando su rostro, y un nuevo propósito ardió en su corazón. Este es el final, o el comienzo de algo nuevo. El aire estaba calmado, pero aún pesaba la destrucción de lo vivido. Clara Serrano permaneció de pie en medio de la plaza, la mirada perdida en las ruinas que habían quedado de su lucha. El sol comenzaba a elevarse, bañando el pueblo en una luz suave, pero el silencio seguía envolviendo todo. La ciudad que alguna vez conoció ahora era un lugar extraño. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía funcionando en piloto automático, repasando todo lo que había perdido. Los ecos de sus decisiones, las heridas en su piel, no eran nada comparados con las cicatrices en su alma. ¿Había valido la pena? Lo perdí todo por un sueño, pensó, su respiración pesada pero constante. El viento le acariciaba el rostro, y por un momento parecía que todo el ruido se desvanecía, dejando solo la sensación de vacío. Miró hacia el horizonte, sintiendo que lo que había sido ya no existía. Lo único que quedaba era el futuro. Un futuro incierto. Clara se sentó en una de las bancas del parque, el peso de la verdad aún aplastando su pecho. Recordó las palabras de su madre, las palabras de Andrés. Todo lo que había sido, todo lo que había perdido. Realmente, esto es lo que tenía que pasar, pensó en voz baja, su voz casi un susurro. A su alrededor, el silencio era profundo, pero dentro de ella, el caos seguía retumbando. Las imágenes de los momentos pasados se entremezclaban con la dura realidad del presente. La imagen de su madre, de Andrés, de la grieta en el tiempo. Todo flotaba en su mente, imparable. Sin embargo, en medio de todo esto, algo le permitió encontrar una frágil paz. Clara entendió que la verdad, por dolorosa que fuera, la había cambiado. El miedo ya no la controlaba, aunque la tristeza la acompañaba. La lucha no había sido en vano. Lo que estaba por venir ahora era una nueva batalla, pero de un tipo diferente. Ya no era una guerra contra las sombras, sino contra sí misma. Y lo único que podía hacer era seguir adelante. Un susurro en el aire la hizo mirar hacia atrás. Allí, parada en la entrada del parque, estaba Andrés, o al menos lo que quedaba de él. No era el hombre que había conocido, era solo una sombra, una figura rota por el tiempo. Pensé que te había ido, dijo Clara, su voz vacía, como si ya no quedara nada de lo que había sentido por él. Andrés se acercó lentamente, su figura etérea, como si la realidad misma lo estuviera desmoronando. Nunca me fui, Clara, dijo con una sonrisa triste. Todo esto fue para que pudieras entender. Solo entonces serías libre. Las palabras de Andrés fueron como cuchillos,
desgarrando la última capa de lo que quedaba entre ellos. Te perdiste todo, Andrés, todo lo que querías salvar, lo destruimos, respondió ella, sin rabia, solo una tristeza profunda. Él la miró, sus ojos vacíos. El sacrificio siempre viene con un precio. Pero ahora eres libre. Clara, haz lo que debas hacer. Y con esas palabras, Andrés desapareció en la niebla de la mañana, dejando a Clara sola, pero con un entendimiento claro. Lo que se había ido no podía regresar. Clara caminó hacia la vieja casa de su madre, el peso de lo ocurrido aún fresco en su corazón. Recordó las palabras del guardián de secretos. La verdad está en ti, Clara, aunque el dolor era profundo. Algo dentro de ella se estaba transformando. La luz del atardecer la rodeaba, y por un instante, la nostalgia llenó el aire. La casa de su madre estaba en ruinas, pero aún quedaba algo allí, el legado de la mujer que había sido. Clara entró en la casa vacía, observando los recuerdos que aún quedaban. La mesa de la cocina, las sillas rotas, los cuadros colgados en las paredes. Todo hablaba de la mujer que había sido y de la historia que había vivido. Gracias por todo, madre, susurró, tocando un viejo retrato. La lección de su madre, la lección de amor y sacrificio, seguía viva en ella. Lo que perdí, lo ganaré de nuevo, esta vez por mí misma. Y con esas palabras, Clara comenzó a reconstruir lo que el tiempo y la traición le habían arrebatado. El viento comenzó a soplar más fuerte, y Clara sintió la paz que había estado buscando. A su alrededor, la vida seguía. El sol se estaba poniendo, pero en su corazón ya no había oscuridad. Así que esto fue todo el tiempo, murmuró, mirando el horizonte. Este es el fin, o el comienzo de algo nuevo. No había más preguntas, solo la quietud de una decisión tomada. La pérdida era profunda, pero la lección era clara. El futuro solo podría construirse con lo que quedaba. Clara se levantó, el corazón fortalecido por la aceptación. Miró una vez más el paisaje, respirando profundamente. La batalla ya no era por la supervivencia, sino por la paz total. Lo que venga lo enfrentaré, dijo, mientras la luz se desvanecía, simbolizando el fin de una era y el inicio de otra. La plaza estaba vacía. El eco de los pasos de Clara Serrano resonaba débilmente en el aire. La luz del día parecía no haber cambiado, pero dentro de ella todo había mutado. La lucha había terminado, pero la paz aún no era completa. Su respiración era lenta, profunda, mientras se quedaba quieta, mirando la misma calle por donde había caminado tantas veces. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, estaba ahora disperso en las ruinas. ¿Había valido la pena? El viento acariciaba su rostro, trayendo consigo un susurro de recuerdos y preguntas no resueltas. Se quedó allí sin saber si la respuesta era una bendición o una maldición. ¿Era esto lo que debía ser?, pensó, su mente luchando por encontrar sentido en lo perdido. Pero mientras el sol subía, Clara entendió que no siempre se puede encontrar una respuesta a todo. Solo queda avanzar, aceptar y seguir adelante, aunque las huellas del pasado sigan marcando el camino. Clara caminó lentamente por las calles vacías del pueblo, cada paso resonando con el eco de lo que había sucedido. Todo parecía más claro ahora, pero a la vez, todo se sentía diferente. Las casas que antes conocía, los rostros que había visto miles de veces, todo parecía pertenecer a otro tiempo. No importaba cuán duro tratara de aferrarse a lo que conocía, el futuro ya había comenzado a desplegarse. Miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja. La vida sigue adelante, se dijo, su voz apenas un susurro, como si hablara consigo misma.
Algo dentro de ella había cambiado para siempre, pero Clara no podía decir si era para bien o para mal. El dolor aún estaba presente, pero había algo más ahora, algo que la empujaba a seguir. Nada será igual, pero eso está bien, pensó, sintiendo por primera vez que, tal vez, todo lo que había vivido había sido necesario. Una carta estaba sobre la mesa de Clara cuando regresó a su casa. No la había visto antes. La abrió con manos temblorosas. Las palabras eran escritas con la misma tinta que su madre había usado años atrás. La carta era un recordatorio de todo lo perdido, pero también de lo que quedaba. Amor, sacrificio, esperanza. Clara, cuando leas esto, ya no estaré aquí, pero el legado de nuestra familia sigue contigo. Nunca olvides que la verdad siempre duele, pero nos libera. Clara cerró los ojos sintiendo la presencia de su madre en cada palabra. La verdad nos cambia, pero también nos sana, susurró, las palabras flotando en el aire como un eco. En ese momento, comprendió que todo lo que había hecho no solo era por ella, sino por todos los que habían venido antes, y también por los que vendrían después. Un legado, una historia que nunca dejaría de influir en su vida. El pueblo comenzaba a despertar. Las primeras luces del día iluminaban las calles y los habitantes regresaban a sus vidas cotidianas. Clara observaba desde su ventana, viendo el flujo de personas, sin poder evitar sentir que algo había cambiado para siempre. Había perdido tanto, pero también había ganado algo más. Había aprendido a dejar ir, a perdonar, a aceptar lo que no podía controlar. La vida seguía, pero para Clara, todo tenía un matiz diferente ahora. Sus ojos se encontraron con los de una joven que pasaba por la calle. Era un rostro nuevo, lleno de esperanza, sin el peso de lo que ella había vivido. Clara sonrió, un gesto pequeño pero lleno de comprensión. La vida continúa, pensó, respirando profundamente. Y por primera vez, Clara entendió que a veces el mayor acto de valentía es simplemente seguir adelante. En la última escena de su viaje, Clara se detuvo frente al mirador. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, iluminando el paisaje con colores vibrantes. No había más preguntas, solo la quietud. Así que esto es lo que soy ahora, pensó, con una sonrisa melancólica. Todo había cambiado. El destino de su familia, de su pueblo, ya no estaba en sus manos, pero la paz, esa paz que siempre había buscado, estaba aquí. Clara levantó la vista, observando el cielo despejado. La verdad nunca debe ser poseída, susurró para sí misma, las palabras tan profundas como el eco del viento. No necesitaba más respuestas, solo el entendimiento de que había completado su ciclo. La historia había llegado a su fin, pero la vida, con todos sus matices, continuaba, y eso era suficiente.